estudiantes de Pluma de Oro puedan mostrar su colección, así como los tips y pasar el conocimiento a la comunidad para que todos aprendamos. Siempre es muy interesante. Entonces, este evento es la continuidad de la tertulia estilográfica y entrevistas a los tertulianos, ¿no? La tertulia estilográfica es el club de clientes frecuentes de Pluma de Oro. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Jorge, cuéntanos un poco de ti, por favor. Eh, pues yo soy de Mérida. Trabajo yo en banco de sangre, soy químico. eh, y me dedico a coleccionarlo, entre otras cosas, plumas, Ajá, plumas sé que tienes estilográficas. varios, ajá, hobbies. Y pues al final de cuentas, como todo, vas encontrando foros afines para seguir con tus aficiones y hablar de tus aficiones sin fastidiar al resto del mundo, ¿no? Sí, es muy interesante. La verdad es que yo descubrí que hay mucha comunidad en México y en otros países al respecto del coleccionismo de plumas fuentes. Muchas gracias, Jorge. Ahora, cuéntanos, ¿cómo empezaste a coleccionar plumas estilográficas o en general, piezas de escritura? Bueno, en general, y lo que pasó conmigo es que yo encontré un día bueno, algo que no sabía exactamente qué clase de bolígrafo era. Ajá, Estaba en secundaria y lo encontré de casualidad en que estaba buscando algunas cosas y encontré una, lo que después entendí que era una estilográfica, ¿no? sí, Y en ese entonces, pues, me llegó la curiosidad de llenarla. Y, oh, bueno, ¿y eso con qué tinta? ¿Con cómo se llena o qué cosa? Y hasta que alguien me comentó, tienes que llenarlo con tinta, ¿no? Así todo ajá, de verdad como un noob. así es. Y Sí, suele al pasar. final de cuentas, seguí en ese entonces me gustaba escribir, le dicen diario o algunos le dicen bitácora para que no suene Ajá, tan cursi, ¿no? ajá, Me puse a escribir. Ya para la carrera dejé olvidada la pobre pluma, ¿no? Y ya cuando la volví a ver, ahora hace 5 años, pues me llenó de nostalgia y también de remordimiento, ¿no? Que no está en muy buenas condiciones la pluma. Y un día de estos en que me puse a investigar, y como todo hoy en día, si no lo encuentras en Google, lo encuentras en YouTube, ajá, pues encontré YouTube en inglés, canales en inglés, Goulet Pens, que es creo ajá. que el que ha iniciado a todos a la mayoría de los fanáticos actuales de plumas fuentes, al menos en Estados Unidos, y me imagino que gran parte acá también. Y pues volví a entrarme a picarme el virus de las plumas fuente, ¿no? Y al final de cuentas eh, volví a buscar qué plumas adquirir y todo. Estuve en mi fase de las plumas modernas, pero siempre me quedaba a deber mi pobre pluma fuente, que era antigua, que luego ya me di cuenta del tipo de pluma de fuente que era y de pues, lo valiosa que era, además de lo valioso sentimentalmente, lo valioso que es una pluma vintage, ¿no? Sí, ¿Por qué una pluma vintage a veces es más especial que quizás solo una pluma fuente? ujú, Porque hay un cierto sentimiento en esa pluma, ¿no? Y cierta historia, cierto atractivo, ¿no? Así como cuando uno va a un museo y ve algún objeto que perteneció a alguien más, pues es básicamente como tener a veces una pieza que debería estar en un museo y que la tienes tú, ¿no? Para usar y todavía sirve. Em,
Y es ahí cuando ya me empecé a ir más por las plumas vintage. De las plumas vintage, irónicamente, la marca de la pluma, de mi primera pluma, si bien la estaba buscando, casi no encontraba, hasta que encontré otra marca. Ajá. Y pues ya por ahí hasta me gané hasta mi sobrenombre, ¿no? Y ¿Y cómo fue que te ganaste el sobrenombre? porque yo descubrí las Schiffer Vintage, Ajá. sobre todo las Schiffer cónicas y pues una vez que descubrí las Schiffer, pues me puse a comprarlas, ya sean Frankenpens o algunas que necesitan todavía darles un poquito de amor para restaurarlas, pero al menos están en condiciones funcionales. Y me dediqué a me dediqué a coleccionarlas hasta que un día ya encontré una tienda en Mercado Libre que se llama Joyería Pluma de Oro. Ah, a Me puse, nosotros. Muchas y gracias. me puse a comprar, ¿no? Pero al principio me puse a comprar, irónicamente, no solo, no Schaefer, sino me puse a comprar también Brooks, ¿no? Y creo que por el principio todos me conocieron por las Esterbrook y luego ya por las Schaefer, Ajá. porque también decía cosas muy exageradas, así muy sobre Schaefer, que me encantaban y todos me conocen como el Schaefer fanático y luego ya yo les dije que tenía un modelo que era mi pluma grial, Ajá. es mi ballena blanca y todos ya empezaron ahí, Guillermo y Antonio ya tomaron la lo asociaron y ya me empezaron a decir el capitán por el capitán Ahab, por su ballena blanca, ¿no? Tenemos muy buena comunidad ahí en el grupo de clientes frecuentes y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu primer pluma de colección? Ok, mi primera pluma de colección o pluma O pluma vintage, por así decirlo, vintage también, fuente. sí, Ajá, quiero así agregar, es. porque mi primera pluma de colección fue una Parker 51 aerométrica hecha en Inglaterra, que aquí voy a mostrar. Esta fue la primera pluma estilográfica Ujú. Nos que mandan yo saludos, por cierto, Guillermo y José Antonio desde el Instagram. Muy bien, adelante, perdón. en esta Parker 51 es especial porque fue la primera pluma fuente con la que yo escribí. Es una Parker 51 aerométrica hecha en Inglaterra. Las Parker 51 son quizás una de las plumas fuente más populares en el mundo. Todos en su tiempo debían de tener una Parker 51, era la pluma a tener, ¿no? Y en ese entonces las plumas estilográficas no solo eran pues, un gusto que te das, ¿no? Para escribir, porque hoy en día todo lo puedes hacer en la computadora o en el celular, ¿no? Las plumas estilográficas eran un instrumento de trabajo. Entonces, la Parker 51 era conocida por su gran calidad de construcción, de materiales, por su famosa punta cónica escondida o hooded nib, como le llaman. Las hooded nibs, el principio por el que Parker creó esta pluma y este tipo de punta es para ayudar a que no se secara la tinta al tenerla destapada por mucho tiempo. Si tú estás trabajando, estás llenando documentos, pues la tinta se seca entre el alimentador y el plumín, y eso pues básicamente se vuelve incómodo y hace que en determinado momento hagas el movimiento
para agitar y eso puede sacar a veces tinta de la punta del plumín y manchar tus documentos. Entonces, el principio de la punta encapuchada de la Parker 51 era que se evitaba que se resecara la tinta en el plumín. Además de que Parker estaba trabajando ya en tintas especiales con corto tiempo de secado. Estas tintas obviamente fueron creadas para que pudieras trabajar sin que sin que obviamente se embarrara al escribir, porque no secaban rápido las tintas en ese tiempo. Y también, pues, eso juntado con una forma de proteger la humedad del plumín, hace a esta pluma, porque todavía, incluso en los tiempos modernos, una muy buena pluma para hacer el famoso EDC, Everyday Carrying, o para llevarla a la talacha, como dicen, ¿no? O al trabajo, a la oficina, para llevarla y para usarla para escribir. Es una pluma de trabajo, de día a día. Y esa fue mi primera pluma fuente. Y pues ya después de eso, pues me quedó ese sentimiento, ¿no? Por la Parker 51, que pues ha seguido hasta ahora. He seguido coleccionando Parker 51, hay más Parker Wow, 51, tienes varias. todavía las que faltan, pero irónicamente eso me llevó a conocer a las Schiffer. Oh, interesante. Y dentro de las Parker 51 y 21 mencionaste el mecanismo Aerometric. ¿Qué es un mecanismo Aerometric y Vacuumatic? Ok, Parker, bueno, como todas las marcas antiguas reconocidas, Parker fue evolucionando en diferentes tipos de mecanismos de llenado. Las plumas fuente más antiguas, obviamente se llenan simplemente destapas la tapa del barril y el barril lo llenas con un gotero, lo llenas de tinta, lo tapas y dejas que la gravedad actúe con la pluma. Las plumas fueron evolucionando en sus métodos de llenado por practicidad. Uno de esos métodos, el primero en Parker, fue la Parker vacuumática. La Parker vacuumatic o el método vacuumatic simplemente es un sistema de llenado que básicamente bombea la tinta. Esto se hace porque aquí dentro de la pluma hay una cámara y hay un diafragma. El diafragma es básicamente es un material de caucho o látex y que está cubriendo un resorte como un pistón, básicamente. Entonces tú lo que haces es bombear. De hecho, no sé si se puede oír el diafragma moviéndose Sí, se alcanza a escuchar. ese pop. Y básicamente eso lo que hace es generar, succionar. Hay un tubo colector que ayuda a que la presión que se alcance al ir bombeando con el diafragma dentro de la cámara, se forma una presión negativa, un vacío, el cual va a succionar la tinta. Bueno, la razón para hacer esto básicamente es por practicidad, ¿no? Solo tienes que meter en el tintero tu pluma, hacer una serie de movimientos, bombear y listo, ¿no? Vas a tener tu pluma llena. Sin embargo, este no fue uno de los mejores mecanismos para Parker a medida que ellos fueron desarrollando su tecnología de tintas, porque también Parker estaba buscando nuevas tintas, buscando innovar, ¿no? Entonces, entre las cosas que buscaban era mejorar la calidad de sus tintas, utilizando solventes especiales que ayudaban a que las tintas se pudieran secar más rápido y también tuvieran ciertos efectos de resistencia al agua, ¿no? Lamentablemente esas tintas tenían solventes que empezaron a dañar ciertas partes de ciertos materiales, el metal y el plástico de las plumas, y eso empezó a causar problemas porque obviamente si se daña el mecanismo, empieza a haber fugas y la gente se empieza a manchar de tinta, ¿no? Entonces Parker creó el mecanismo aerométrico,
No solamente creó el mecanismo aerométrico, sino que también utilizó tecnología de punta en su momento. La compañía ST DuPont le creó con un material, el saco del mecanismo aerométrico está hecho de un material llamado Plyglass, el cual básicamente es un plástico especial que es bastante resistente a los solventes de la tinta que en ese momento estaba usando Parker, ¿no? Eh, una vez que se diseñó el mecanismo aerométrico, probó ser bastante práctico. El mecanismo aerométrico técnicamente lo que hace es reemplazar el mecanismo de pistón, que es un poquito más enrevesado por el bombeo y las partes que tiene. Este es un poco más sencillo. Básicamente también tienes una bolsa o una cámara. La cámara en este caso es una bolsa hecha de Plyglass, que es básicamente un polímero especial que cubre y forma la cámara o el reservorio de tinta. Adentro hay un tubo colector y aquí se puede ver una barra, ¿no? Esta barra, básicamente lo único que haces es apachurrarla y de hecho aquí te dicen en las instrucciones que solamente tienes que apretar la barra unas 4 veces, 3 o 4 veces, y que la barra va a... Y después de eso, nada más limpiar, ¿no? Este mecanismo pues es mucho más rápido de llenar y también hasta cierto punto pues demostró ser más confiable para Parker a la larga. Sin embargo, también quiero aclarar algo. Las Parker 51 son un modelo muy popular y que Parker siguió produciendo por décadas. Ellos empezaron me parece que en los 40, finales de los 30, principios de los 40, y no dejaron de producir hasta quizás por entrado los 60. Y obviamente, pues aunque sacaron otros modelos derivados y todo, siguieron haciendo la Parker 51 y siguieron ideando diferentes tipos de llenados para tinta. Tenemos aquí solo dos muestras, ¿no? El vacuumático y el aerométrico, pero también hicieron mecanismos especiales como el mecanismo capilar, que también se puede ver en la Parker 61, y metieron cartuchos. Parker fue de las primeras compañías en meter cartuchos para tinta. Sin embargo, en el tiempo en el que escogieron, irónicamente, el cartucho de tinta no resultó ser tan popular. Eh, Incluso ya metieron los convertidores de tinta modernos, como estos que podemos ver aquí. Que son mecanismos que solamente, que son una parte que tienes que poner y con eso ya, que todos los conocemos hoy en día, ¿no? Porque vienen con la mayoría de las plumas estilográficas modernas. Excelente. Muchas gracias, Jorge, por tu explicación. Y pasamos a la siguiente pregunta, que de seguro les va a gustar mucho a la comunidad. ¿Qué consejos les podrías dar a las personas que no conocen todavía de plumas estilográficas y que quieren empezar con este hobby tan bonito? ¿Qué consejo le darías a estas personas que quieren iniciar en el coleccionismo de estilográficas? La gran ventaja es que las plumas estilográficas tienen una comunidad que todavía está vigente, ¿no? Hasta quizás en otro tiempo hubiera sido un poco más difícil, pero la verdad, este es un buen tiempo para investigar y para conocer más de plumas estilográficas. No solamente tienes el internet y tienes muchos foros, algunos foros incluso, o sea, foros en español que, bueno, a veces son mayormente foros de España, curiosamente, pero también tienes foros en inglés, tienes YouTube,
Incluso hay algunos canales en español en YouTube que hablan sobre de las estilográficas. Hay muchos recursos para poder conocer de estilográficas. Por ejemplo, hay páginas en Wikipedia sobre Parker, sobre Schaefer, sobre Conklin. Puedes saber la historia de estas estilográficas y también puedes, si no te importa, más que nada oírlo en inglés, canales de YouTube que te informan y te dan muy valiosa información sobre unas estilográficas. Y, por ejemplo, yo aprendí mucho con Google Pens, pero también está Chris Rapp 52, está Granmia Pens. Chris Rapp 52 habla de todo, habla de plumas chinas, habla de plumas vintage. Gramia Pens habla más específicamente de plumas vintage. Él es con un enfoque de él las restaura y él las vende, pero cuando muestras, bueno, tiene muchos videos de plumas y con información sobre esas plumas y uno ve cosas, ve datos conoce datos muy interesantes, ¿no? Pero también yo diría que también hoy en día hay comunidades en español en donde puedes saber sobre plumas fuente y más que nada pues también hay plumas económicas, hay plumas a cierto costo y hay plumas excesivamente caras y hay una gran ventaja también de que ahorita pues también se puede comprar en línea en varias partes, no solamente en Mercado Libre, en Amazon. Al principio yo empecé buscando ahí por eBay, por Mercado Libre, pero pues hoy en día hay muchas opciones, como por ejemplo pluma de oro, y sobre todo pues yo diría que si tienen alguna inquietud, primero empiecen investigando en internet, investigando si ellos ven algunas comunidades o eventos, por ejemplo, como en estos, que la verdad son interesantes, porque si bien yo no me digo un experto, aunque hago bromas diciendo que soy un obseso en Sheffer, pero no soy un experto, ¿no? Solamente soy a lo mucho llegaré a ser un fanboy, ¿no? Pero no tampoco a extremos que he visto, ¿no? Pero pues también hay cosas que he aprendido y si puedo responder alguna duda o alguna inquietud, pues yo lo haré, ¿no? Incluso si hay algo que no sé, pues tratar de guiarte a alguna fuente que me parezca que puede informarte. Una fuente muy valiosa, pero nuevamente pues, en inglés quizás, es, por ejemplo, Fountain Network. Está también para plumas vintage, está penhero.com, está parker51.net. Son lugares en donde uno puede ver referencias, puede ver información. Claro está, también hay que tener cuidado. Si eres una persona que ya quiere adentrarse más y está cazando sus ballenas blancas por ahí, también tienes que entender que también hay riesgos y saber de qué presupuesto cuentas, o sea, tener un presupuesto, porque pues como todo hobby, empieza a tener ciertos costos, entonces tú tienes que empezar a regular y a ponerte presupuestos para lo que quieres y también hacer, si quieres, crear tu propia wish list de tus plumas que te gustaría tener y ver, y averiguar información sobre ellas, los costos, cómo conseguirlas. Hay gente que, por ejemplo, las consigue a cierto precio, considerablemente económico, pero obviamente son plumas que no están restauradas. Cuando me refiero a no están restauradas, son plumas que alguien encontró en un cajón o que las compró en un lote, las vio, que están un poco golpeaditas, están un poco maltratadas de las tapas, o a lo mejor un poquito de problema en la chapa de las tapas y todo. Pero ellos saben de cómo pulir el metal, cómo desarmarlas y pues ellos las restauran.
Eso abarata los costos, obviamente, pero si tú las quieres conseguir en un estado funcional de que, ay, ya me voy a comprar mi tinta, me voy a comprar mi papel y me voy a comprar mi pluma y todo para que llegue y yo me ponga a escribir eh, lo que quiera acerca de mi vida, de mis sueños, o escribir poesía o una novela, ¿no? Pues obviamente el costo va a incrementarse, o sea, porque ya estás pagando la restauración que es ya se hizo de la pluma, y obviamente cuando ya empiezan a ver estos precios, pues obviamente es mejor conseguirlo en lugares que tengan que tengan buena reputación, obviamente, tengan buen feedback de sus compradores. Muchas gracias, Jorge. De hecho, dice Guillermo que no seas modesto. Y comentando acerca de los consejos para las personas que van empezando, ¿qué tipo de plumas les recomendarías para comprar, para empezar? Es una pregunta muy frecuente también de los clientes. Me dicen, yo quiero comprar una pluma para empezar, ¿qué me recomendarías? Ok, primero que nada, ahí lo dividiría en dos. El que ya tiene alguna experiencia con estilográficas, que bueno, pues hay personas que lo tienen porque empezaron en la primaria, les enseñaban con caligrafía, y bueno, ya estoy hablando de gente que tiene cierta edad. No quiero alburear a nadie porque yo estoy también en esas. Pero hay otras personas que son más jóvenes quizás, o que definitivamente ellos no conocen, ¿no? O sea, para ellos el bolígrafo si acaso lo que conocen, porque hoy en día incluso ya el bolígrafo está en desuso, ¿no? Así Pero es. si ya has usado una pluma estilográfica, o ya has comprado plumas, o conoces cómo funciona una pluma estilográfica y quieres pasar a lo mejor a una pluma vintage, ese es un caso, pero hay casos en los que unos que no saben nada, por ejemplo, a esos yo les recomendaría, antes de meterse a lo vintage, que tiene detalles, y ahí siempre hay que llevar un balance entre lo que tus expectativas y lo que es la realidad, así como si fuera un meme. Ujú. Lo que esperas, lo que recibes, ¿no? Sí. Pues que consiguieran a lo mejor alguna pluma económica en Mercado Libre, en Amazon, por ejemplo, una Platinum Preppy a lo mejor, o una pluma china. ¿Qué tienen estas plumas? Pues son plumas para empezar, es para que te des tus pininos, ¿no? Para que empieces y para que sepas si le vas a agarrar gusto lo del coleccionismo, y también a lo de la escritura con pluma estilográfica. Porque obviamente tener una pluma estilográfica no es lo mismo que un bolígrafo. La pluma estilográfica obviamente tiene tinta, la tinta es líquida, pero es a base de agua, no es a base de aceites como la mayoría de los bolígrafos baratos de un Bic, que está seco y ya lo botas, ¿no? O en todo caso, o puedes comprar una caja de 50 por 10 pesos, por 15 pesos en Office. Que una pluma fuente hasta una que no te haya costado mucho, primero que nada, necesitan tinta, y la tinta se seca si no la usas. Tal vez no estoy usando un buen ejemplo, porque Platinum tiene fama de que las puedes dejar destapadas, las puedes dejar tapadas y no se secan por años, pero las plumas fuentes sí se secan, la tinta se les seca y hay que limpiarla. Si una pluma fuente no le das como dirían, un hábito de limpieza para tus plumas fuente, empiezan a tener problemas, empiezan a tapar, empiezan a tener obstrucciones y empiezan a fallar, ¿no? Entonces, tienes que tener cierta responsabilidad hasta cierto punto, ¿no? Es como todo. Igual si tienes una mascota, pues a la mascota la tienes que sacar a pasear. Si es un perrito, la tienes que alimentar, tienes que limpiar sus graciosidades cuando las hacen, ¿no? Entonces las plumas fuentes básicamente es como
algo parecido. Tienes que escribir con ellas, tienes que limpiarlas antes de llenarlas con tinta, tienes que limpiarlas después cuando ya no las vas a usar y cuando las vas a guardar. Entonces, si ya tienes experiencia o quieres empezar y no quieres que te duela a lo mejor pagar la lección de que esto no es para ti, pues puedes empezar con algo sencillo. Incluso hay las Pilot Varsity, esta Platinum Preppy, que son plumas muy económicas. Si de plano te da cosa, porque la verdad está muy pintoresca esta pluma, pues hay plumas también un poco más económicas. Está la Pilot y está la Pilot Metropolitan, por ejemplo. Está la Platinum Plaisir, que son plumas pues que ya son, bueno, perdón, esta es una Frankenpenn, le quité pero son plumas estilográficas que a lo mejor si no te funciona, pues al final las puedas vender, bueno, tal vez no vender, porque no, al precio en el que están no tiene mucho valor de reventa, ¿no? Pero las puedas dejar ya en tu cajón de los recuerdos, ¿no? Para que, así de que, sí, intenté las plumas estilográficas y no me funcionó. Pero ahora bien, si tú ya estás escribiendo con plumas estilográficas, ya sabes que le has encontrado el gusto, te encuentras tratando de encontrar los sinónimos para expresar qué también se siente escribir en qué marca de papel, ya tienes tus preferencias y quieres a lo mejor algo vintage porque te da curiosidad. Yo recomiendo que vayas con quizás igual con lo que era considerado a lo mejor barato. Por ejemplo, hay marcas como Wherever. Wherever es una marca de plumas que en su momento podemos decir que eran como las Big de su época, ¿no? O sea, las podías comprar en la farmacia de la esquina, las podías comprar y si se te caía y se te rompía o se te perdía, pues no te dolía en el bolsillo mucho. Son plumas sencillas, hechas de plástico, no hay gran detalle, pero se ven bien de lejos, de cerca, pues no tan mal. Esta, por ejemplo, es mecanismo de palanca. El mecanismo de palanca es uno de los mecanismos más sencillos que existen. La pluma, como en la Parker 59 aerométrica, es un saco de plástico que está dentro. Hay una barra especial acá que cuando oprimes esta palanca, cuando oprimes la palanca, se apachurra. No sé si se pudo escuchar. Sí. Y ya después jalas la palanca y forma un vacío y luego deja que una vez que cuando está apretada, cuando ya sueltas la palanca en la posición en la que estaba, se vuelve a expandir el saco y es lo que absorbe la tinta. Es un mecanismo muy sencillo, es sencillo de darle mantenimiento porque la mayoría de las plumas antiguas eh, son puestas aquí a fricción, no son enroscadas como algunas plumas modernas. Entonces simplemente puedes sacarlo, puedes usar un gotero si quieres para llenar con agua esto y luego enjuagarlo fácilmente. Lo vuelves a poner y listo, no hay el menor problema, ¿no? En su momento yo recomendaba como primera pluma vintage la Esterbrook, porque, bueno, todavía sigue siendo una buena pluma de entrada. Es una pluma que está a un precio relativamente asequible. No es ya una pluma barata, ¿no? Es una pluma que ya subió de precio. Ni pregunto por qué será. La Pero demanda. Sí, de hecho ahí para hacer el comentario, sin duda las plumas
Esterbrook se empezaron a vender mucho en la joyería a partir de una tertulia con Jorge. Pues, me parece muy interesante ese tema porque es una pluma, de hecho una de mis plumas favoritas también es una Esterbrook verde, aperlado, que son plumas muy prácticas, de colores muy, muy bonitos. Ahorita la está mostrando en pantalla, está mostrando en pantalla, pero bueno, Jorge nos contagió con su gusto por las plumas Esterbrook. La que yo recomiendo más, quizás por su disponibilidad hasta cierto punto, porque fueron hechas quizás miles de estas, es la Esterbrook J. La Esterbrook J es una pluma fuente que yo considero tiene una buena relación calidad-precio. La relación calidad-precio, ¿por qué? Porque hasta una que no esté muy en buenas condiciones o en condición súper restaurada, son bastante nobles, las puedes desarmar con relativa facilidad. Por favor, no tomen como que yo les digo que desarmen sus Esterbrook J, pero, o sea, hay muchos foros y tutoriales para cómo hacerlo y restaurarlas. Hay quienes dicen que empezaron a restaurar plumas estilográficas usando Esterbrook Js, ¿no? Porque es un mecanismo relativamente sencillo, son muy sencillas, es igual un mecanismo de llenado por palanca el que usa para llenarse, pero la gran ventaja de las Esterbrook es quizás el material con que están hechos. Es un material muy hermoso, es un material que solo encuentras a lo mejor en plumas vintage más caras. No, Esterbrook nunca aclaró realmente si esto es lo que llamaríamos celuloide, pero es básicamente el material, ¿no? Es un material muy bonito, es un material plástico, pero es un material, el celuloide es un material plástico de por sí, ¿no? Pero es un material muy hermoso. No hay dos Esterbrook J's con el mismo patrón y el mismo tono. Este patrón que parece de repente se ve como si fuera la piel, una piel de las escamas de pescado o escamas de serpientes. Es un patrón muy hermoso que a veces cambia y se vuelven en estos hermosos veteados como si fuera madera o algo. eh, son plumas muy, muy, muy hermosas por el material en el que están hechos. Incluso una pluma Esterbrook J negra, la ves bajo del sol o sea, quedas hipnotizado. Yo la verdad, es lo que más me agrada de estas Esterbrook. Y son plumas que además cuentan con la gran ventaja de tener plumines intercambiables. Así es, Esterbrook fue de las primeras compañías que contaban con plumines intercambiables para tus estilográficas. Hay plumines modernos que ya lo hacen, pero no es algo nuevo, es algo que básicamente Esterbrook fue de las más famosas en hacer. Y la gran ventaja es que como Esterbrook producía en masa estas unidades de plumines, todavía quedan stocks de estos plumines. Claro, habrá algunas medidas de plumines o alguna variedad de plumín que sea más rara que la otra, pero tú puedes conseguir plumines, incluso plumines de reemplazo para estas plumas. Puedes conseguirlas en punto medio, puedes conseguirlas en punto fino, puedes conseguir unas que son un poco más raras, que son oblicuo, que son stops, que son punto grueso, porque Esterbrook creaba estas plumas, igual estas plumas eran para estudiantes, para trabajadores de oficina, contadores. Entonces, las plumas, de hecho, tienen una numeración porque tienen un código, ¿no? Y este código describe la función
que puede hacer la pluma. Punto extra fino, fino firme, fino suave, flexible. Hay diferentes tipos y esto es lo que hace que las Esterbrook sean todavía, yo diría que la pluma vintage más versátil para usar todavía. Obviamente, también tienes que estar, por así decirlo, buscando, ¿no? Los puntos, pero hoy en día veo que ya es más fácil conseguir las unidades de plumín para estas plumas. Entonces, con una Esterbrook que tengas, con el color favorito que quieras, le puedes conseguir diferentes plumines y cambias la experiencia de escritura. Ojo, obviamente hay que aclarar también, de nuevo, tus expectativas y la realidad. Los plumines fueron creados en masa, entonces algunos tendrán alguna cuestión, algún detalle. Cuando las usas y las entintas por primera vez, tienes que tener los mismos cuidados con los que tienes que tener con una pluma estilográfica moderna. Tienes que darles un buen lavado, tienes que darle un buen lavado al plumín, secarlo bien, quizás a lo mejor pistolear un poco de agua con ya puesta la estilográfica y palanquear un poco de agua jabonosa a lo mejor y darle un enjuague bien y secarla antes de que la entintes, porque obviamente durante los procesos de producción las plumas a veces se quedan con algún residuo oleoso, algunos aceites o algo que se hayan utilizado durante el proceso de manufactura. Y eso es lo que causa que a veces tengamos problemas a la hora de entintar nuestra pluma por primera vez si no las enjuagamos. Así que yo por eso sigo recomendando Esterbrook, aunque ya por mi, bueno, por mi culpa creo ya Se incrementó la demanda y es se muy incrementó la demanda. sí, son muy demandadas. Y también hay otro modelo que es liso con rayitas que se llama Icicle, o como le dices. Ah, sí, las Esterbrook LJ. Esta es una Esterbrook J. Las Esterbrook J son así como que gruesecitas, de cierta longitud, ¿no? Pero las Esterbrook LJ son más delgadas. Ojo, también eso hay que tener en cuenta, ¿no? Dependiendo del comprador, hay que preguntarle igual qué modelo es, porque a veces la persona no sabe, ¿no? Por ejemplo, es un modelo LJ. El modelo Esterbrook LJ es ligeramente más largo en comparación con la Esterbrook. No sé si se pueda notar. Sí, sí se nota. Es ligeramente más larga, apenas más larga, pero es más delgada. Hay gente que a lo mejor no le quede bien a la hora de sostener la pluma. Entonces, estas plumas LJ tienen una variedad que muchos le dicen que, la leyenda dice que en realidad lo que pasa es que es un defecto bueno, no un defecto, quizás una variación en las condiciones de manufactura que hace que el plástico adquiera una cierta característica translúcida y lisa y se ven casi transparentes. De hecho, he visto algunas de estas LJ que parecen casi de las famosas demostradoras, porque se ve casi translúcida la tapa, ¿no? Si las ves a contraluz, puedes ver que son translúcidas por pues yo diría la pureza parecen hechas de cristal o de vidrio, casi esas LJ a veces. Son muy bonitas y son otra variedad y hay gente que se dedica solamente a coleccionar esa variedad de plumas. Así Y es. es, y es la belleza también de las Esterbrook, como lo había mencionado antes, no encuentras una igual.
Así es, Jorge. Y hay otras que son totalmente lisas, que tienen unas rayitas muy finas negras. No sé si tengas también de esa colección. Las Ah, Easy Call, algo así. las Icicle, Ajá, no, por el momento no. ya, Eh, es otra variación. es otra variación, es de las que estoy hablando. Parece ser, cuenta la leyenda, que en los procesos de manufactura, en ciertas fábricas, por eso dicen que algunas LJ vienen de México, la mayoría. Ujú. Eh, lo que pasó es que a la hora bueno, no sé si esto es inyección por molde de inyección o algo, cómo es exactamente el proceso de manufactura de las LJ, pero durante ese proceso el plástico se cura, pero se cura de una manera en que queda traslúcido, ¿no? Entonces por eso se llaman icicles porque parecen como hechas de hielo, o sea, parecen icicle en inglés se podría traducir como nosotros lo llamamos a los, eh, a los bolis, Ajá, sí, a los a los helados. bolis, a los bolis congelados ajá, de agua, ¿no? Entonces, icicle eso se ven así, se ven muy bonitas, parecen hechas de cristal o de hielo, porque son Comentan, Jorge, ahí translúcidas. en el auditorio, de hecho ya está viendo algo de actividad, por ahí comentaba Abogabo, saludos a todos los tertulianos y a todas las personas que nos se están uniendo a la transmisión. Y Abogabo primero comentaba de que no se intente en casa de repente destapar bueno, en forma de broma, destapar una pluma si aún no se tiene con mucho conocimiento. No entiendo por qué se puede echar a perder de repente. Por ahí también preguntan, la turquesa que está atrás, que si las puedes mostrar. Y por ahí Ah, sí. preguntaron el costo. Y bueno, en realidad estos espacios no son para promocionar tanto los productos, pero podemos hacerlo. El costo está entre 980 y 1100 pesos, ya con el envío a Morelia. Sí, bueno, yo estaba diciendo lo del costo, pero pues porque es más como una broma interna, ¿no? Porque sí, yo también, al principio, antes de ser nombrado el capitán, era el bruquiano, porque yo Ah, hablaba mucho de ella, de las bondades y maravillas de las Esterbrook, sigo diciendo, ¿no? Eh, las Esterbrook son muy bonitas, como pluma introductoria, a mí me gustaron mucho. Eh, los colores son muy bellos. Este azul que yo conseguí, de hecho, con ustedes en pluma de oro, eh, comercial. el Ahora sí, comercial, como diría Derbez, otro golazo, ¿no? no Eh, pasa nada. pero es un ejemplo de lo hermoso que es este material. Este material es realmente hermoso. O sea, es plástico, pero es la manera en que fue hecho. Puedes ver cómo esto básicamente es como el plástico estaba fluyendo. Es básicamente el, el momento en que estaba fluyendo el plástico y endureció. Es básicamente la historia del plástico al ser inyectado en el molde, congelado para la posteridad. Entonces, nada, sácalo lo romántico nerd de mí. Por ahí me preguntan que si bueno, que me están preguntando el costo. Algo que hay que aclarar es que esta es la colección personal de Jorge. No están a la venta. En la página de Pluma de Oro sí tenemos algunas a la venta. Buen fin se vendieron la mayoría. Tenemos como 11, ya nada más quedan 4. Pero vamos a conseguir más. Y en la página, si te vas a catálogo, hay una opción para filtrar por marca. Le das rock y ahí te van a salir las opciones. Como que en la semana las vamos a estar publicando. Muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguna recomendación para el uso de papel y tinta? Ah, bueno, yo no soy tan experto en tinta como otros ahí, como quizá como Guillermo, que le da más con la Saludos, creatividad, Guillermo. con sus shimmerings. Ajá. Pero las tintas básicas, digámoslo así, son una buena opción también
cuando estás empezando. Cuando hablo de tintas básicas es que básicamente, y sobre todo si vas con plumas vintage, quizás te vayas con las marcas conocidas. Me refiero a Parker, Parker, Waterman, Schiffer. Y aquí tengo para presumirles una tinta no tan vintage, creo yo. Creo que es un poquito, creo que tendrá a lo mejor unos 30 años de Cross, ¿no? Esta Excelente. tinta, y curiosamente, yendo con la primer pluma estilográfica, esta tinta y esta pluma fueron mis primeras. Mi primera tinta para pluma fuente y mi primera pluma fuente. Todavía la conservo. Le queda ya poquito, ¿no? Pero todavía funciona esa tinta. La verdad, ha salido muy buena. ¿De qué color No es? es cross negra. Mm, Súper, súper resistente tinta. Color muy bonito. Igual esta es el grosor del punto de esta pluma es, creo yo, medio grueso. Y es súper, súper bien la tinta. La tinta, la verdad, es muy buena. Y llegó un momento en que yo no la encontraba. Y ya fue cuando me fui más con Waterman. Waterman es una tinta muy básica, pero hay algo que he descubierto. Las tintas básicas, me refiero a Parker, Waterman, eh, son buenas tintas y son tintas que, por ejemplo, esta es negra, ¿no? Pero la Parker, la azul y la Waterman azul, sus azules tienden a tener ciertos efectos de color cuando empiezan a añejar, por así decirlo. Y bueno, eso ya es meterse en cuestiones un poquito más complicadas, pero lo que le llaman el sheen o brillo, o yo le diría lustre. El sheen es un efecto que sucede cuando estás escribiendo en el papel. Y obviamente cuando escribes con una estilográfica no escribes homogéneamente como con un bolígrafo. Quizá incluso con un bolígrafo ves que hay ciertas variaciones en donde hay más tinta y menos tinta en el trazo. El sheen es cuando se deposita más tinta en una parte y se seca, es como una doble capa. Entonces, esa doble capa crea un efecto óptico que luego cuando lo ves a con cierto ángulo, cierta luz, pareciera como que, oye, pues esto no era tinta azul, no, el sheen puede ser rojo en una tinta azul. Yo he descubierto que la Waterman Serenity Blue es, bueno, si no te gusta el sheen, pero a mí me gusta mucho porque es como un efecto especial que tiene tu tinta después de escribir y cuando se seca. Y también he descubierto que la Parker azul también lo tiene. Entonces, estas tintas básicas son tintas que a mí me gustan porque son relativamente económicas. El volumen al que vienen es ideal por lo que estás pagando, pero sobre todo porque son tintas que también puedes usar con tus plumas vintage. Es, son tintas fáciles de que laves, ¿no? Para que no quedan residuos, no dejan residuos ni nada. Las tintas con shimmer y todo de hoy en día, digo, no quiero criticar a nadie, pues obviamente exigen que les des más mantenimiento a tus plumas. Entonces no tiene nada de malo usar esas tintas de preferencia en plumas modernas, en plumas estilográficas modernas, pero tienes que darles su mantenimiento, ¿no? Tienes que enjuagarlas de vez en cuando y no dejarlas secar, porque si no va a ser un dolor de cabeza.
Otra pregunta que nos hacen mucho, Jorge, es, ¿puedo usar cualquier tinta para mis plumas vintage? No. De hecho, para tus plumas estilográficas de por sí no es cualquier tinta la que tienes que utilizar, tiene que ser específicamente, tiene que ser tinta para pluma fuente. La Cross, me parece que lo dice, sí. Definitivamente tiene que ser tinta para pluma fuente. No cometan el error de comprar tinta china o otras tintas. La tinta para pluma fuente tiene base de agua y es soluble al agua, entonces se pueden lavar de la pluma. Si hay algún aditivo o alguna partícula, por ejemplo, las tintas con shimmer son micropartículas que están literalmente suspendidas en la tinta, ¿no? Entonces a veces también agregan algunos aditivos, o sea, le ponen algunos aditivos para que se cree una suspensión, por así decirlo. Entonces eso cambia la viscosidad de la tinta y puede crear ciertos problemas, ¿no? Pero si eso, hablando solo de una tinta para pluma fuente es especializada, pero si agarras una tinta de tinta china, la tinta china se seca y se genera una costra que puede tapar tus plumas. Igualmente, hay algunas tintas que obviamente como no son, como son en base de aceite, pues al final de cuentas van a terminar obstruyendo a tu pluma y pues va a ser algo muy terrible que suceda, ¿no? Y aún así, incluso con tintas para pluma fuente, como estaba hablando, hay tintas especiales que son tintas muy especializadas que tienen algunos aditivos, algunos brillos que no son recomendables, sobre todo con plumas vintage, porque si bien estoy diciendo que son plumas de batalla que puedes llevar para escribir en el trabajo y todo, eh, en realidad no son tan de batalla, o sea, pues es más bien como que son tipo veteranos, ¿no? Entonces tienen alguna cuestión ahí y si utilizas una tinta que es muy exigente, hasta con plumas modernas, pues puedes dejarla necesitando llevarla a mantenimiento o si tú puedes desarmarla y darle el mantenimiento, ¿no? Entonces, las tintas seguras, por así decirlo, son tintas que no son muy complejas, son tintas que, por ejemplo, tintas como básicas, como las que mencionaba Waterman, eh, Cross, Parker, tintas también como Lamy, las tintas básicas de Lamy. Acá tengo una Lamy azul, tinta azul. Igualmente, si utilizas tintas, esta Lamy azul también es buena tinta, es una tinta bien portada. ¿A qué me refiero con bien portada? Me refiero a que son tintas que son fáciles de lavar de tu pluma fuente, que ya después de que las enjuagas, puedes volver a enjuagarla y ya no va a sacar residuos de tinta. Y son tintas que no dejan, no corren el riesgo de obstruir el alimentador. Sin embargo, pues hay gente que tomará las decisiones que quiera tomar y hay gente y utilizará la tinta que ellos prefieran. Obviamente, pues eso ya es una cuestión personal, ¿no? Sí, muy bien, Jorge. Muchas gracias. Por ahí preguntan, vamos a pasar a preguntas y respuestas de la comunidad. Dos cosas. Una, José Antonio pregunta que si puedes mostrar tu pluma Grial y, bueno, primero, y también la Snorkel, y si queremos saber si es la misma. ¿Cuál es tu pluma Grial? O, bueno, y explicar aquel de que se le llama una pluma Grial en este mundo de las plumas fuente. Bueno, la voy a hacer de emoción. Primero voy a hablar de qué es una pluma grial. Exacto. Una pluma grial, pues es un término más bien
a lo mejor ya hemos escuchado algunos. Yo lo escuché por primera vez, obviamente, sí, que lo escuché en Google Pens. La pluma grial es la pluma por así decirlo, ya la pluma que tú has visto, que tú quieres tener, pero que por alguna razón todavía no puedes obtener. Es la pluma que deseas, básicamente, pero es una pluma que deseas, pero que tiene ese halo, por así decirlo. Es como un carro deportivo que quieres, ¿no? Pero sabes que no es práctico, que no lo puedes pagar en este momento, ¿no? Entonces es tu sueño por alcanzar, por así decirlo. Pluma grial suena un poquito a lo mejor dramático, ¿no? Pero es tu pluma que tienes en tu lista de deseos, es tu pluma deseada. Esta es una pluma grial realmente, ¿no? O sea, siempre va a haber otras plumas griales, así como siempre vamos a querer más, ¿no? Como seres humanos que somos. Pero por lo menos con Schaefer, mi pluma grial, la pluma que siempre había querido cuando había visto a Troy LaPlante o a Chris Rapp o a Grant Mia Pence hablar de ella, y que había visto de repente en algunos lados, algunos lo usan en algunas portadas de libros de Plumas Fuente o en algunos foros hablando de ellas, pues es a Schaefer PFM. Esta es una Schaefer PFM, que significa, es un acrónimo, es básicamente Pen for Men. Se le llamaba Pen for Men porque en esos tiempos se consideraba que la mano del hombre es una mano muy grande, entonces se siente más cómodo agarrando una pluma con un grosor mayor, ¿no? Que, por ejemplo, un adolescente, un niño o una mujer, ¿no? Que a lo mejor las mujeres tengan manos más pequeñas. Al final de cuentas, eso realmente no es correcto. O sea, el grosor depende de la manera en que la persona sostiene la pluma, y es lo que hace que a una persona sienta que es cómoda una pluma o no. Hay gente, por ejemplo, en mi caso, cuando hablando de quizás una Parker Jotter, que es un bolígrafo. Yo tengo una Parker Jotter y descubrí que la Parker Jotter es un bolígrafo muy delgado para mí, para la manera de agarrarlo. Es muy incómodo escribir con ella. A cada rato incluso se me caía de la mano. En plumas estilográficas también puede pasar lo mismo. Si, dependiendo del tipo de forma de agarrar la pluma, porque también las plumas estilográficas tienen una manera de agarrarse. El famoso agarre trípode, que es el agarre ortodoxo, por así decirlo, porque también hay otras maneras de agarrarlo, ¿no? Pero el que se considera el correcto es el agarre en trípode, que es tus dedos formando básicamente un triángulo. Tus dos dedos, tu dedo pulgar y tu dedo índice, son las primeras dos caras del triángulo, y el dedo anular, no, perdón, el dedo medio es el que está debajo, ¿no? Haciendo la base del triángulo. Esa es la posición o el agarre ortodoxo para las plumas estilográficas. Entonces, dependiendo del grosor de la sección del agarre, me refiero a esta parte de acá, que es en donde estamos agarrando la pluma normalmente. Pues, por ejemplo, este LJ es una sección más delgada en comparación con la sección de la J. Y lo que tiene, pues, es que a la hora de que estás escribiendo, eso te puede empezar a cansarte dependiendo del tiempo de escritura y la posición. Entonces,
La Schaefer PFM fue creada supuestamente para el agarre de las manos grandes de un hombre, pero pues en realidad es una pluma que es muy cómoda porque es una pluma más gruesa que las Schaefer promedio de esa época, pero aparte porque usa un mecanismo llamado de snorkel. Esta Schaefer está entintada y no puedo mostrar el mecanismo ahorita funcionando, pero acá tengo otra. Bueno, sí lo puedo mostrar. El mecanismo de snorkel básicamente es un pequeño tubo que parece la punta de una aguja, de hecho está así de intimidante, que sale por debajo del alimentador, ¿no? La razón del mecanismo de snorkel, en teoría, según Schaefer, saliéndose un poco de Cira, es para que tú puedas llenar la pluma sin tener que remojar, remojarla completamente en el tintero, ¿no? Entonces, supuestamente con el pequeño tubito, solo tienes que remojar el tubito en el tintero y ya una vez que lo terminas, ya una vez que terminas, pues recoges el snorkel, que es este tubo, o yo le voy a llamar probóscide, para sonar, que soy una persona muy lista. Eh, este probóscide lo que tiene es que te ayuda a mantener tu pluma limpia, ¿no? Entonces no tienes que pasarle un trapito ni nada y así ya puedes escribir así, seguir con tus importantes negocios. Esta es mi pluma grial. Es porque las PFM son plumas que, si bien se supone que son la pluma insignia de Schaefer durante los 60s, no fue una pluma popular para nada. O bueno, no para nada, pero no fue una pluma popular. Y Schaefer tenía pensado hacer esta pluma su Parker 51 básicamente, aunque ya para esa época también la Parker 51 ya no era tan popular como en ese entonces, pero Schaefer siempre buscaba algo que fuera su insignia, su modelo más reconocido. Schaefer hasta cierto punto es siempre la que va en segundo lugar de Parker, que siempre está tratando de alcanzar a Parker, pero no puede alcanzar. Entonces la PFM se suponía que iba a ser, por así decirlo, su Parker 51, pero lamentablemente no tuvo el éxito que deseaban. Entonces nada más hubo, a lo mejor, me parece que solo hubo 6 generaciones de esta, no se hicieron grandes cantidades de esta. Los otros diseños de Schaefer, como el Touchdown, por ejemplo, fueron diseños más populares, que básicamente es la misma pluma, pero es más delgada. La Touchdown, lo único que tiene es que igual es el mismo mecanismo o sea, no tienen el tubito, la probóscide en el alimentador, pero se llenan de la misma manera, se llenan con el sistema Touchdown, que es un sistema neumático de llenado. El sistema Touchdown, explico brevemente, básicamente es una bolsa, el saco que habíamos visto que tienen este J y otros, pero que usan una palanca para contraerlo y dejarlo expander. En este caso tienen un recubrimiento o una jaula, por así decirlo, con ciertos extremos. Si vemos aquí está descubierto el saco. Aquí en este huequito y en este otro también. Esta es como una jaula o como una estructura, por decirlo, un esqueleto, por así decirlo, un armazón. Entonces, esta parte de aquí es un émbolo y una camiseta básicamente. Entonces, cuando tú enroscas esto, cuando jalas, se forma una presión negativa que va a hacer que se
contraiga el saco de látex. Entonces, cuando tú haces esto, básicamente generas un cambio de presión en la bolsa, como los pulmones al respirar, que al inhalar tú los inflas y al exhalar los contraes. Pasa algo parecido acá, por eso se llama sistema neumático, aunque ellos lo llaman touchdown, porque básicamente lo que haces es que tocas, bajas y esto genera un cambio de presiones, y cuando esto está en el tintero, esto hace que se absorba la tinta. El sistema Snorkel básicamente es un auxiliar de este sistema, que es básicamente la probóscide que conduce la tinta directamente al saco. Es la única variación que tiene. Pero las touchdown eran más económicas. Esta es una Sheaffer Imperial. Me parece que es 4 por el tipo de alimentador. Lo que tienen son muy parecidas, pero son levemente más delgadas, pero son relativamente, eran un precio menor, por así decirlo. Entonces es como que hoy en día te quieras comprar un coche y está la versión LX de lujo y está la versión media. Y la versión media es lo bastante elegante para ti, entonces pues la compras, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Mérida, con que tenga aire acondicionado, ya estamos felices, ¿no? Entonces, teniendo esta se vendió mejor que esta. Entonces ese fue el problema que tenía Sheaffer. Esta era un poco más cara. Y desde que yo la vi me encantó. A mí de por sí me gustan mucho las diferentes puntas de Sheaffer. Sheaffer es lo que me gusta. Parker es algo sentimental porque fue mi primera pluma fuente, pero Sheaffer lo que tiene es que es diferente. Eran los que querían ser originales en su tiempo. Entonces, esta, por ejemplo, que es la punta Triumph o cónica que ellos usan, que empezaron a usar primero. Esta también es un snorkel. La punta Triumph lo que tiene es que es una punta que ellos empezaron a introducir cuando igual Parker introdujo la Parker 51. Pero lo que pasó con esta cuestión es que Parker era, bueno, básicamente ellos compraron las patentes para el diseño de punta cónica. Entonces hubo una cuestión ahí legal con Schaefer y ellos terminaron pagándole royalties a Parker. Entonces, con el tiempo ellos también quisieron innovar y diseñaron la inlay nip, que básicamente es como si estuviera integrada al cuerpo. La punta cónica de Schaefer es muy bonita. Es preciosa. Pero hay algo en la punta integrada de las Schaefer más modernas, de las imperiales, por ejemplo, que las hace hermosas. Y si le añades eso, digámoslo así, el que tenga snorkel y que sea más rara porque no se vendió tanto y todo, básicamente fue mi ballena blanca, por así decirlo. Fue el origen de llamarme el capitán, ¿no? Porque estaba atrás de mi Schaefer, ¿no? De mi ballena blanca, que era una Schaefer. Lamentablemente no hay Schaefer blancas en PFM, pero pues, si hubiera una, Le hubieras conseguido. daría la vida buscándola. Jorge, y mencionaste acerca de esta competencia entre Schiffer y Parker, y mencionaste la Parker 51, que siempre iba a la cabeza, ¿no? Que Schiffer quería que la PFM fuera como su homóloga de Parker 51. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que la Parker 51 tuvo tanto éxito? Hay algo en la Parker 51 que la hace realmente especial. Primero que nada, la Parker 51 es una pluma estilográfica muy bien diseñada. La 51 es una pluma que salió
antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el diseño no cambió casi nada. Tal vez cambiaron el sistema de llenado, pero el diseño en sí de la pluma no cambió mucho. Y si uno se da cuenta, es una pluma elegante y sencilla. O sea, no es simplona, es una pluma sencilla pero elegante. El diseño, incluso hay unas que vienen con su tapa en Lustraloy. Lustraloy es básicamente acero inoxidable. Aún con su tapa Lustraloy, la pluma se ve muy bien, el diseño es elegante y ya tomando en cuenta estas que son chapadas o gold plated, uno se queda que se ve profesional, es una pluma icónica. Hay muy pocas plumas icónicas de las que puedo hablar. Montblanc 149 es una pluma icónica. Parker 51 es una pluma icónica. Estas plumas, además, están hechas el material con el que están hechos las hace muy buenas y sobrevivientes, básicamente resistentes. Les das una pequeña, o sea, les das una pulida y quedan muy bien. Esta por ejemplo, que mi pobre primera pluma fuente, estaba en unas condiciones un tanto feas, sorprendentemente, parece ser que no la traté muy bien en su momento, ¿no? Pero la mandé a servicio y terminó increíblemente bien. La tapa tenía algunos golpes, estaba en proceso de oxidarse, quedó muy bien, pero sobre todo el material con que están hechos. Esto es acrílico. Este plástico con el que están hechos es un plástico muy resistente. Y básicamente es una pluma a prueba de casi todo. El problema con Sheaffer es que Sheaffer tiene cierta complejidad que las Parker no tienen. Las Parker básicamente tienen, no, al menos la Parker 51 no cambió mucho. A lo mejor, como les digo, el sistema de llenado sí ha cambiado, pero básicamente el sistema con el que están diseñadas es tan bueno que no tuvieron que cambiarlo en los años en que siguieron vendiéndola. Incluso creo que hay ediciones entrados del 2000 de esta Parker 51. Y por ejemplo, la Parker 61 básicamente es una evolución de la Parker 51 que tiene una pequeña flecha porque a veces la gente tiene problemas bien al visualizar la pluma bien, cómo está en la posición en el papel. Entonces tiende a rotarla y eso a veces hace que no puedan escribir sobre el papel, se saltan y causa problemas y entonces nada más es volver a posicionarse. Entonces, pero es la única, digamos así, pesadez que le puedo decir a la punta. La punta es una punta muy buena. El sistema del alimentador es un diseño patentado que ellos hicieron y funciona muy bien. Y además la tapa es muy sencilla. Básicamente es un sistema a fricción, pero una vez que la tapas, sin problemas. O sea, incluso plumas estilográficas modernas no puedes decir que sean tan suaves y tan sencillas de tapar, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones yo siento que fueron lo que a lo mejor llevaron a que la Parker 51 se volviera más icónica que la Schaefer. Y sobre todo también porque Schaefer sacó ya para final del 50 en los 60 y ya llevaba como 20 o 30 años la Parker 51 produciéndose. Ya tiene más tiempo en el mercado. Sí. Muy Y bien. pues también siento yo que ya para ese momento, para los 60, incluso Parker ya estaba teniendo problemas porque ya los bolígrafos ya estaban saliendo. Entonces, la crisis del bolígrafo fue lo que ya también creo que ya
hizo que lamentablemente esta Schaefer BFM no triunfara. Entonces salió demasiado tarde para su momento de gloria. Muy, muy interesante, Jorge. Ya para ir cerrando, hay una pregunta de Itamar. ¿Qué pluma fuente recomiendas para caligrafía? Para caligrafía, bueno, la mayoría de los que la mayoría te van a decir, por lo menos en la opinión de los foros y todo cuando yo empecé, es que las plumas vintage con punta flexible son las indicadas, por así decirlo, para caligrafía. Sin embargo, también expectativas y realidad. La pluma estilográfica está hecha para igual, depende de tú de lo que quieras llamar caligrafía. Caligrafía, el estilo, hablando de estilos de escritura, de por sí es con dip pens, o sea, con unas puntas especiales, ¿no? Pero caligrafía como por así decirlo, hablando de la escritura a mano, bueno, era más común hace unos 20 o 30 años, escribir con letra cursiva, pues las plumas estilográficas fueron diseñadas para eso. Ahora bien, muchos dicen que para hacer caligrafía también puedes usar plumas vintage. Están, por ejemplo, la Waterman, las plumas de marca Waterman. Igual Waterman es una de las primeras plumas estilográficas en América, en el continente americano. Las plumas vintage estaban hechas con plumines de oro, pero al parecer la mezcla de aleaciones con el oro era muy diferente en ese tiempo y las hacía muy flexibles, ¿no? Entonces eso hacía que las plumas básicamente pudieran tener una gran variación en el grosor de su trazo. Y eso las hacía también ideales para, pues, caligrafía, pero yo no diría caligrafía seria, sino caligrafía a lo mejor para dar, o sea, para presumir o para dar estilo a tu escritura, ¿no? Pero ya, por así decirlo, caligrafía en sí, caligrafía profesional, sí, o sea, eso es un tema aparte y yo siento que es ya más especializado, ¿no? Pero sí, o sea, plumas vintage, pero también hay que tener cuidado porque no siempre que sea pluma vintage, me refiero a que que sea de los 30 o de los años 30 o de los años 20 significa que va a ser flexible. Hay que documentarse específicamente el tipo de plumín. Por eso me refiero, por ejemplo, a Waterman, porque Waterman específicamente tenía plumines que eran flexibles. Igualmente, Aurora, la marca italiana, eh, tiene algunos plumas que su plumín especificaba flexible, ¿no? Muy bien, Jorge. Sí, este auditorio. También comentarles, como bien dice Jorge, para caligrafía, si estamos hablando de trazos finos y trazos gruesos, pues un penholder, un manguillo y utilizar plumillas, que son las que se sumergen en la tinta, le llaman el dip pens, y pueden utilizar ese tipo de flexibilidad para crear ese tipo de trazos. Y si quieren escribir cursiva, como bien dice Jorge, pues pueden utilizar una pluma fuente, ¿no? Entonces, esa flexibilidad de las plumillas les permite hacer trazos finos y trazos delgados que muchas veces se utilizan para un estilo de cursiva americana, por ejemplo, que ya hemos dado algunos cursos y que están disponibles también en la tienda. Muy bien, Jorge. Ok, ¿alguna otra pregunta, querido auditorio, ya para ir cerrando? Vamos a esperar que haya un delay de unos segundos. Y mientras, Jorge, ¿nos podrías explicar qué es una Frankenpen? A lo que le llamas Frankenpen. Frankenpen es un término que, bueno, yo escuché al principio. Básicamente una Frankenpen es una pluma
bueno, puede ser una pluma vintage o puede ser una pluma actual, a la que tomas partes de diferentes modelos o diferentes marcas y las combinas. Puede no funcionar o puedes tener una pluma funcional que luego se ven a veces raras o se ven interesantes. Por ejemplo, yo aquí tengo una Schiffer. Es una Schiffer que es una Frankenpen y está por... Doctor Frankenpen, dice Guillermo. Sí, básicamente es, por ejemplo, una pluma vintage que agarras partes diferentes de ella y a veces si es de la misma marca, pues básicamente siguen las mismas tolerancias y medidas, entonces tú puedes incorporar piezas diferentes. Mientras más sencilla sea la pluma, pues también a veces más éxito vas a tener al incorporar estas piezas. Por ejemplo, esta Schiffer, por ejemplo, es una Schiffer que es muy sencilla porque esta ya es con sistema de llenado por convertidor de cartucho. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este cuerpo, pero no tengo esta tapa y esta sección, yo puedo combinarlas y sin el mayor problema van a casar. Entonces, si puede que no sean exactamente del mismo periodo todas las piezas, pero van a tener éxito. Y acá tengo la Frankenpen, la tenía justamente a mi lado, pero estaba desaparecida. Si ven la tapa, parece de una Imperial, quizá una Imperial 2. Y si ven el cuerpo del barril, es rojo Borgoña, pero la sección es negra, ¿no? Entonces, yo hay que tener mucho ojo porque esto va también hablando con cuando te venden en el mercado libre en algún otro lado una pluma. Normalmente, si son plumas restauradas, son plumas Frankenpen. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues es una Frankenpen es tan sencillo como que esta tapa no pertenezca a esta pluma por el periodo, pero como le hacen, pues tienes una pluma funcional. Por ejemplo, con las Parker 51 sucede mucho, que las Parker 51, pues las tapas, incluso aun si son de periodos diferentes, se las puedes poner y casan. Entonces, si un vendedor o un restaurador tiene una pluma que la tapa ya está muy lastimada, muy golpeada y tiene una tapa de reserva, pues básicamente las cambia ya, ¿no? Entonces, si eres ya más estudioso de las Parker 51, por ejemplo, a lo mejor encuentres las diferencias, encuentres qué es lo que hace que esta pluma se vea sospechosa, porque a lo mejor es una vacumática, pero está utilizando este clip que le llaman de flecha larga en vez de un clip de flecha corta con triángulo azul, entonces no corresponde al periodo. Eso es una Frankenpen vintage. Muy bien, excelente. Y sí los hay, sí tenemos muchos coleccionistas que nos preguntan por detalles muy finos como esos. Muy bien, Jorge, pues yo creo que esto va para largo. Hacemos a lo mejor otro capítulo donde podamos hablar de otros temas que tengo por ahí, como los papeles, otras marcas, las marcas Luxor, diferentes marcas que también conoces. Pero por el momento vamos a cerrar. ¿Tienes algo que comentar, Jorge, para cerrar? Eh, lo más interesante de un hobby son las comunidades que se forman alrededor del hobby. Eh, Ser parte de una comunidad lo que hace es que ayuda porque pues también puedes hacer preguntas no, sin tener miedo y hacer las preguntas sin miedo, ¿no? Y hay gente que siempre te va a responder, mayormente de manera positiva y no sin albures. Eh, pero también lo más importante es que si te gusta, sigas buscando, sigas averiguando sobre eso, ¿no? Entonces, pues es bueno tener estas actividades
y espero que no solo sea yo, sino otros también tertulianos se animen Ah, claro. para, ilustrarnos también de, su, de sus conocimientos en tintas con shimmer y en Mont Blancs. Diferentes. Sí, sin duda. Cada uno de los tertulianos tiene como algo en específico que le gusta mucho y se ha especializado, ¿no? Tenemos tertulianos, así le llamamos tertulianos a los chicos del club de tertulia estilográfica y muchos de ellos son como especialistas en diferentes materias y los vamos a seguir invitando. Esta es la primera sesión de un grupo de entrevistas que vamos a seguir haciendo. Y Jorge, pues a nombre de toda la comunidad agradecemos y de Pluma de Oro que te hayas permitido este tiempo para poder compartir tu conocimiento con todos nosotros. Es gratificante saber que tenemos todavía mucho que aprender y aparte que nos contagias con toda tu pasión de este hobby tan padre. Las siguientes acciones que vamos a hacer, vamos a publicar, ahí Jorge te pediré tu ayuda, para publicar algunas páginas donde la gente puede buscar referencias como las que mencionaste de Pen Hero y otras más, que puedan buscar referencias de sus plumas y algunos canales de youtubers que también les puedan interesar, que lo estaremos publicando la siguiente semana. Y bueno, comentarles por último que mañana va a haber una sesión de dibujo con pluma fuente con Itamar y vamos a seguir haciendo este tipo de eventos para fomentar la comunidad. Y te lo agradezco mucho, Jorge, y querido auditorio, que tenga una buena noche, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Saludos hasta Mérida. Saludos a todos igual. Hasta luego.